Bueno, en la filmina de hoy vamos a ver 4 temas. Vamos a comenzar viendo lo que es el análisis dimensional. Dentro del mismo vamos a ver lo que es el teorema Pi. Posteriormente, lo que es similitud y semejanza. Y al final vamos a hablar de los números adimensionales. Vamos a comenzar viendo las ecuaciones adimensionales o las dimensionalmente homogéneas. Este tipo de ecuaciones son las que son deducidas de una manera teórica, luego de investigar el fenómeno y analizarlo, se llega a un desarrollo teórico y matemático y logramos una ecuación que representa perfectamente el fenómeno. En estos casos logramos una ecuación que denominamos homogénea porque cada uno de los términos contienen las mismas unidades o las mismas dimensiones. Por ejemplo, en el cálculo de la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre, la ecuación nos queda z, que será la distancia, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si se fijan, cada término tiene las mismas dimensiones. Si utilizáramos, por ejemplo, el MKS o el sistema internacional, nos quedaría z, que es la distancia, la podemos medir en metros, la velocidad inicial la podemos medir en metros sobre segundos, el tiempo θ en segundos, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y θ al cuadrado en segundo al cuadrado. Si simplificamos, nos terminan quedando todos los términos en metros, ¿sí? Por esto podemos decir que estamos trabajando con una ecuación homogénea. Yo puedo trabajar en cualquier sistema y la ecuación va a seguir siendo válida. Si a los términos que están en la derecha los divido por z, lo que voy a obtener es una ecuación adimensional, en el cual cada término va a carecer de dimensiones. No va a tener ninguna unidad, ninguna dimensión. Esto nos permite trabajar muy fácil en cualquier sistema, ya que nos independizamos del mismo. El otro tipo de ecuación que vamos a ver son las ecuaciones dimensionales. Este tipo de ecuaciones han tenido una deducción del tipo empírica, con lo cual se fue creando la ecuación, se fueron adicionando distintos términos, distintos exponentes, distintos factores de proporcionalidad, hasta lograr que la ecuación represente el fenómeno, la realidad. Pero puede ser que los distintos términos tengan alguna inconsistencia en cuanto a las unidades y las dimensiones, por lo cual hay que utilizar siempre las unidades que recomendó la persona que creó la ecuación. Vamos a ver, por ejemplo, una ecuación que ya vamos a usar, que es la estimación de la viscosidad crítica para un gas. A la viscosidad la vamos a denominar con la letra mu y crítico con D sub C. Entonces, mu crítica es igual a 7,7 por el peso molecular elevado a 1/2 por la presión crítica elevado a las 2/3 por la temperatura crítica elevado a la menos 1/6. Las unidades, por ejemplo, de la viscosidad crítica son gramos sobre centímetro segundo. Y si se fijan, el peso molecular es gramos sobre mol gramo. La presión crítica son medida en atmósferas. Y la temperatura crítica se solicita utilizarla en Kelvin. Si se fijan, las dimensiones del lado izquierdo de la ecuación, que son gramos sobre centímetro segundo, no tienen ninguna relación con los productos y los exponentes que se van a utilizar en el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Por eso decimos que son dimensionales. Yo necesito sí o sí utilizar cada término en las unidades que me recomienda la persona que ajustó la ecuación.
Como vimos hasta acá, están las ecuaciones adimensionales o dimensionalmente homogéneas, que dijimos que eran las que tenían un origen teórico. Después estaban las ecuaciones dimensionales, que es la que tiene un origen, una deducción empírica. Y acá surge un tercer método intermedio entre estos últimos dos que hemos visto, que se denomina análisis dimensional. En ingeniería tenemos muchos problemas en los cuales se conoce quizás todas las variables que intervienen en este fenómeno, pero no se conoce la relación exacta que hay entre las mismas. Aquí es donde se hace muy útil este método. Por ahí, para lograr un desarrollo empírico, quizás se llega a ecuaciones diferenciales bastante complejas, lo cual hace muy dificultoso su tratamiento matemático, y este método nos permite obtener alguna ecuación de manera un poco más sencilla. Se apoya también en un principio que es que si existe una ecuación teórica para definir el fenómeno, debería ser dimensionalmente homogénea. Y dado que el análisis dimensional no nos va a dar como resultado una ecuación numérica, sí o sí se va a necesitar recurrir a la experimentación para lograr la solución final. Pero esta experimentación va a ser mucho menor o mucho más sencilla de hacer que si hubiéramos buscado obtener una ecuación del tipo empírica. Los tres principios fundamentales del análisis dimensional son: primero, que todas las magnitudes físicas pueden ser expresadas como un producto de potencias de un número muy pequeño de medidas fundamentales. Segundo, que las ecuaciones físicas deben ser homogéneas. Y tercero, que cualquier relación general entre magnitudes físicas se puede expresar sin tener en cuenta el sistema de unidades elegido, interviniendo solo los productos no dimensionales de todas las variables físicas. Este último principio es el que se denomina teorema de Buckingham o Pi. Este último punto que vimos, el teorema Pi, constituye la clave del análisis dimensional, y lo que plantea es que, dada una función f, donde m1, m2, m3, etc. son las unidades que corresponden a las magnitudes de ciertos fenómenos físicos, y la ecuación esta debe ser invariante respecto al sistema de unidades elegido. Y vamos a llamar m1 con un cerito arriba, el 2 y el 3 con un cerito arriba, a las medidas de las unidades fundamentales. Mediante una serie de consideraciones se puede llegar a la función f de pi1, pi2, pi3 hasta pi n-f igual a 0, donde los valores de pi son los números adimensionales en función de las magnitudes fundamentales, siendo n el número de variables totales y f el número de magnitudes elegidas. Se trata de un procedimiento en el cual se van eliminando las variables fundamentales hasta llegar a obtener al final números adimensionales que no contengan ninguna magnitud fundamental. Entonces podemos plantear m1 elevado a la a, m2 a la b, m3 a la c, siendo a, b y c exponentes arbitrarios de las f magnitudes. Esto va a ser igual a pi sub 1, que sería nuestro primer número dimensional, y esto también es igual a m a la 0,1, m a la 0,2, m a la 0,3, todos elevado a la 0, donde los exponentes de estas medidas o dimensiones de las magnitudes fundamentales son todos 0. Luego voy a repetir el procedimiento, nada más que acá voy a llamar a', b' y c', y lo que voy a hacer es obtener
el número pi2, que va a ser nuestro segundo número dimensional, y así hasta obtener el pi n-f, que sería nuestro último número dimensional. Vamos entonces a aplicar esto que hemos visto hasta acá, el teorema pi. Lo vamos a aplicar a un ejemplo. Vamos a analizar el fenómeno de caída libre de un cuerpo con una masa m. Este cuerpo va a recorrer una distancia z bajo la acción de la aceleración de la gravedad, que vamos a denominar g, en un cierto tiempo t. Bueno, la distancia recorrida z va a ser una longitud. El tiempo, si no tiempo, lo vamos a representar como θ. La masa también la vamos a representar como m. Y la aceleración de la gravedad va a ser una longitud sobre un tiempo al cuadrado. Entonces vamos a buscar armar nuestro número dimensional. Y vamos a elegir, fíjense que pusimos z, θ, m, g, a la a, a la b, a la c. Y a g lo dejamos sin elevarlo a nada. ¿Se acuerdan que iba elevado a la 0, el último? Siempre vamos a elegir elevar a la 0 a la magnitud o a la variable que sea un poquito más compleja. En este caso, como la única que tiene un cociente y aparte tiene un cuadrado de g, dejamos esa elevado a la 1 para simplificar los cálculos. Esto sería igual entonces a pi, que sería nuestro número dimensional, y lo vamos a dejar igual a la longitud a la 0, θ tiempo a la 0 y m a la 0. Reemplazamos z por l, θ lo dejamos igual, masa también, y a g por l por θ a la menos 2. Como los exponentes en ambos lados de la ecuación deben ser iguales, vamos a tomar por ejemplo L estaba elevado del lado izquierdo de la ecuación, estaba elevado a la a la 1, y del lado derecho estaba elevado a la 0. Tendría que ser entonces que a más 1 es igual a 0. Para θ teníamos b menos 2 y del otro lado el 0, y para m tenemos c y del otro lado 0. Con lo cual podemos decir, despejando donde teníamos L, que a, el exponente a va a ser igual a menos 1, el exponente b va a ser igual a 2 y el exponente c va a ser igual a 0. Entonces reemplazo en la ecuación que tenía antes, donde tenía puesto a, coloco menos 1, donde tenía puesto b, coloco 2, donde tenía puesto c, coloco el 0, y me va a quedar L a la menos 1, θ a las 2, m a la 0 por g va a ser igual a pi, que era el número dimensional que estábamos buscando. Reordenando un poquito, puedo decir que pi sería igual a θ al cuadrado por g sobre L, o que L va a ser igual a θ al cuadrado por g sobre pi. Este sería nuestro número dimensional que habíamos estado buscando. Con esto yo tendría que la ecuación de la distancia recorrida sería igual al tiempo al cuadrado por la aceleración de la gravedad sobre pi, que es un número que no conozco el valor. Haciendo un par de experiencias, yo logro determinar el valor de este número pi, que en este caso era igual a 2, con lo cual la ecuación me quedaría L es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo cuadrado. Ahora vamos a ver lo que se denomina teorema de los modelos, similitud. Aquí en la foto podemos ver un auto de Fórmula 1 a escala, más pequeño, y me gustaría preguntarles por qué creen ustedes que se hacen muchos ensayos en pequeña escala y no se los hace directamente con el vehículo en escala normal, en escala 1:1. En el caso de los autos, el problema que hay es que creo que hay solamente un túnel del viento en el mundo en el cual se pueden poner los autos de escala real, y la mayoría se usan túneles más pequeños en el cual se necesita utilizar un vehículo a escala del tamaño real, sobre todo por el costo energético de generar el viento. Llevado un poco más a la química, si ustedes tuvieran que diseñar un proceso
químico de alguna reacción o la producción de algún producto, en general no se diseña el equipo directamente a escala real o a la escala que queremos que funcione, sino que siempre se comienzan a hacer pruebas en escala laboratorio. Si estas pruebas a escala laboratorio funcionan bien, se suele escalar un poquito más a una escala piloto, y si estas pruebas siguen funcionando, recién ahí nos vamos a la escala que nos hace falta. ¿Por qué se hace esto? Sobre todo por una cuestión de costos. Nosotros, cuando empezamos a hacer las pruebas en el laboratorio, se consumen menos reactivos, muchas reacciones no van a funcionar y vamos a desperdiciar todos esos reactivos que utilizamos, pero bueno, se gastan menos, y también en los equipos el costo es mucho menor. En esta etapa va a haber muchas pruebas que no vamos a obtener el resultado deseado, entonces necesitamos que los costos sean bajos. Recién cuando vamos logrando obtener los resultados que deseamos, empezamos a ir escalando, tratando de dar los pasos de la manera más segura posible. El teorema de los modelos se basa en que el comportamiento de un sistema no depende de su tamaño, sino que es función de las distintas variables que intervienen en el sistema. Lo importante es mantener la relación entre dichas variables. El primer tipo de similitud, que es la más fácil de entender o de ver, es la similitud geométrica, en el cual lo que buscamos es que todas las longitudes equivalentes tengan una relación constante. En este caso, imagínense esta pieza en forma de L. Yo tengo mi modelo. Esa pieza tiene, por ejemplo, en este caso vamos a focalizarnos en tres medidas: L1, L2 y L3. Y le quiero llevar un prototipo. Y lo que voy a hacer es buscar que el cociente entre, por ejemplo, L1 del prototipo y L1 del modelo va a ser igual a R1. La relación entre L2 del prototipo y L2 del modelo también debería ser igual a R1, y la relación entre L3 y L3 también igual a R1. O sea, las relaciones entre estas tres longitudes equivalentes tendrían que ser igual. El segundo tipo de similitud que tenemos es la denominada similitud cinemática, en el que lo que me interesa es que para un cierto tiempo correspondiente las partículas estén ubicadas en los lugares correspondientes también. Lo que se mantiene constante es el cociente de velocidades. Acá tenemos, por ejemplo, el modelo con una longitud L y una cierta velocidad, y un prototipo también con una L mayúscula y una velocidad V mayúscula. Entonces vamos a analizar la relación entre las velocidades de mi modelo y de mi prototipo. Tengan mucho cuidado que acá por ahí la letra L minúscula se confunde con el 1. Entonces la V mayúscula, que sería la del prototipo, va a ser igual a longitud sobre tiempo, L mayúscula sobre tita del prototipo. Y la V minúscula va a ser igual a L minúscula, longitud sobre tiempo, tita del modelo. Reorganizando un poco, nos puede quedar L mayúscula sobre L minúscula por 1 sobre tita prototipo sobre tita modelo. L mayúscula sobre L minúscula es igual a R sub L, que ya lo habíamos visto en la similitud geométrica. Y tita prototipo sobre tita modelo lo vamos a denominar R tita. Ahora vamos a ver la similitud dinámica, que es la que se da en un sistema geométricamente similar entre modelo y prototipo, si todas las fuerzas de las posiciones equivalentes mantienen una relación constante.
Sabemos que el movimiento de las partículas está afectado por la presencia de las fuerzas, entonces podemos escribir para el prototipo y para el modelo que la fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y a la masa la podemos reemplazar por el producto de la densidad por el volumen. Entonces la fuerza nos quedaría igual a la densidad por el volumen por la aceleración. Entonces podemos plantear la relación entre la fuerza en el prototipo respecto a la relación entre la fuerza en el modelo va a ser igual al producto de la densidad por el volumen por la aceleración en el prototipo dividido la densidad por el volumen por la aceleración en el modelo. Agrupamos densidad y volumen por un lado y a la aceleración la expresamos como una longitud sobre tiempo al cuadrado o por tiempo a la menos 2. Luego el volumen lo podemos expresar como una longitud al cubo. El cociente L prototipo sobre L modelo lo habíamos denominado RL. Y acá lo tenemos al cubo primero y a la 1 después, o sea que nos quedaría la 4. Y el cociente entre el tiempo del prototipo y el tiempo del modelo lo habíamos denominado R tita, que está al cubo. Reordenando un poco llegaríamos a que la relación entre la fuerza del prototipo respecto a la fuerza del modelo va a ser igual a la densidad del prototipo sobre la densidad del modelo por RL a la 4 por 1 sobre R tita al cuadrado. Reordenando un poco más la ecuación, llegamos a que el cociente entre la fuerza mayúscula y la fuerza minúscula, o sea, sería la fuerza en el prototipo sobre la fuerza del modelo, va a ser igual a la densidad del prototipo sobre la densidad del modelo por RL al cuadrado por RL sobre R tita todo al cuadrado. Y como la relación RL sobre R tita es igual a la relación velocidad en el prototipo sobre velocidad del modelo, reemplazando nos queda que la fuerza en el prototipo sobre la fuerza en el modelo es igual a la densidad en el prototipo sobre la densidad del modelo por RL al cuadrado por la relación entre el volumen, entre la velocidad en el prototipo y la velocidad del modelo al cuadrado. Reordenando un poco más, nos queda entonces que la fuerza en el prototipo sobre su densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado va a tener una relación o va a ser igual a la fuerza en el modelo por la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Esta es la ley general de la semejanza dinámica de Newton. Entonces, si esta última ecuación la utilizáramos en el sistema internacional, vamos reemplazando. La fuerza la medimos en Newton, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la longitud en metro y la velocidad en metro sobre segundo. El Newton, no se olvide que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Nos quedaría entonces, si vamos simplificando, kilogramos con kilogramos, este metro con este metro y estos dos con este, y segundo cuadrado con segundo cuadrado, nos queda, fíjense, sin ninguna dimensión, lo que sería un número dimensional, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Para escalar un modelo sobre el que actúan distintas fuerzas, es necesario que no solo las resultantes de dichas fuerzas actúen de forma idéntica sobre el prototipo, sino también cada una de las fuerzas que componen el polígono de fuerza.
Los dos polígonos de fuerza deben ser semejantes entre sí. Vamos a analizar lo que dijimos recién en una esfera que se encuentra dentro de una tubería. Vamos a definir como sigma a la tensión superficial del fluido y como mu a la viscosidad del fluido. Debemos hacer respetar la ley de semejanza dinámica de Newton para cada fuerza que actúa sobre el sistema. O sea que debería cumplirse la siguiente relación. Fuerza es igual a la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Y la relación entre la fuerza del prototipo y la fuerza del modelo debe ser igual a la relación entre la densidad por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado del prototipo respecto a la densidad, longitud cuadrado y velocidad al cuadrado del modelo. Si relacionamos esta última ecuación con los distintos tipos de fuerza, obtendremos agrupaciones adimensionales o números dimensionales a los que se le asignan un nombre particular y que relacionan esas fuerzas características del sistema en consideración. El primer caso en el que vamos a aplicar lo que dijimos recién es el de las fuerzas de presión. La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área. Entonces, si despejamos, podremos decir que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y el área es una longitud al cuadrado. En la filmina anterior habíamos dicho que la fuerza en el prototipo iba a ser igual a la densidad en el prototipo por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado, con lo cual podemos reescribir la ecuación diciendo que presión por longitud al cuadrado va a ser igual a la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Del prototipo todo esto dividido lo mismo para el modelo. Eliminando la longitud al cuadrado en ambos términos nos quedaría entonces que cociente entre la presión en el prototipo y la presión en el modelo va a ser igual al cociente entre la densidad en el prototipo por la velocidad al cuadrado en el prototipo sobre la densidad en el modelo sobre la velocidad al cuadrado en el modelo. Si seguimos reordenando, nos quedaría del lado izquierdo el signo igual que, siempre hablando ahora del prototipo, la presión sobre la densidad y la velocidad al cuadrado, todo el prototipo va a ser igual a la presión sobre la densidad del modelo, velocidad al cuadrado del modelo. Este número, como lo vemos así, si le agregamos el factor gravitacional G sub C, se lo llama número de Euler y relaciona las fuerzas de presión con las fuerzas de inercia. Ahora vamos a analizar las fuerzas de gravedad. Como saben, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, en el caso de la fuerza de la gravedad, la fuerza sería igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y como densidad es igual a masa sobre volumen, masa sería igual a densidad sobre volumen. Si a volumen lo reemplazamos por longitud al cubo, nos quedaría entonces que la fuerza sería igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por longitud al cubo. Nuevamente a la fuerza la reemplazamos por densidad longitud al cuadrado velocidad al cuadrado y reemplazando y reordenando un poco nos queda que longitud por la aceleración de la gravedad va a ser igual a la velocidad al cuadrado, tanto para el prototipo como para el modelo. Reordenando de nuevo, llegamos a obtener el número de Froude, que relaciona las fuerzas gravitacionales con la fuerza de inercia. Este número es igual a la velocidad al cuadrado
sobre longitud y la aceleración de la gravedad. Más adelante, cuando comencemos a definir los fluidos y a ver cómo trabajan ellos, vamos a definir el esfuerzo de corte y vamos a llegar a que es igual a menos la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidad respecto al gradiente de posición o el gradiente de longitud. Ya lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que esta es la relación. A su vez, no nos olvidemos que el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área, con lo cual podríamos decir que la fuerza sería igual al esfuerzo de corte por el área. Si al esfuerzo de corte lo reemplazamos por la primera ecuación, nos quedaría que la fuerza sería igual a la menos viscosidad por el gradiente de velocidad respecto al gradiente de longitud, todo esto por el área. Entonces ahora sí podemos plantear la relación entre la fuerza en el prototipo respecto a la fuerza en el modelo y nos va a quedar el área por la viscosidad por el gradiente de velocidad sobre el gradiente de longitud. Al área le reemplazamos por longitud al cuadrado. Ya los diferenciales los dejamos directamente como el diferencial de la velocidad como velocidad y el diferencial de longitud como longitud. Y como estamos haciendo con todos los números dimensionales, a la fuerza siempre las reemplazamos por la densidad, la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Con lo cual nos quedaría que longitud por viscosidad por velocidad es igual a densidad por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado. Si simplificamos la longitud que está al cuadrado y está a la 1 en el otro término y la velocidad que está al cuadrado y está a la 1 en el otro término, nos queda que la viscosidad sería igual a la densidad por la longitud por la velocidad. Reordenando nos queda que la longitud por la velocidad por la densidad, todo esto sobre la viscosidad del prototipo va a ser igual a la longitud por la velocidad por la densidad sobre la viscosidad del modelo. Este número se lo denomina número de Reynolds. Es muy importante, lo vamos a utilizar en la mayor parte de la asignatura y es un número que relaciona las fuerzas viscosas con las fuerzas de inercia. Vamos a analizar ahora las fuerzas de tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial es un trabajo por unidad de área y al trabajo lo podemos definir como una fuerza por una longitud, con lo cual podemos definir entonces la tensión superficial como una fuerza por una longitud sobre un área. Si reordenamos un poco, podemos decir que entonces la fuerza va a ser igual a la tensión superficial por la longitud. Ahora si buscamos establecer la relación entre la fuerza en el prototipo y la fuerza en el modelo, nos quedaría igual el cociente entre la tensión superficial en el prototipo por la longitud sobre la tensión superficial en el modelo por la longitud. Si reemplazamos la fuerza por la densidad, longitud al cuadrado, velocidad al cuadrado, nos queda que la tensión superficial por la longitud es igual a la densidad por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado, tanto para el prototipo como para el modelo. Reordenando, nos queda entonces que
la densidad en el prototipo por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre la tensión superficial, todo el prototipo, va a ser igual a la densidad en el modelo por la longitud, velocidad al cuadrado, tensión superficial del modelo. Este número dimensional se denomina número de Weber y relaciona las fuerzas de superficie con las fuerzas de inercia. Se le agrega a su vez el factor gravitacional o Gc, quedando entonces que el número de Weber es igual a la densidad por la longitud, por la velocidad al cuadrado sobre la tensión superficial Gc. Este sería entonces el último número dimensional que veríamos. Hemos visto los números dimensionales más comunes, los que vamos a utilizar. Y por ahí no sé si se quedó muy claro para qué sirven los números dimensionales. Ahí hemos hablado de la similitud y la semejanza, del prototipo y del modelo. La idea es que cuando yo voy a pasar de un modelo a un prototipo, ese escalado lo voy a hacer manteniendo ciertos parámetros, ciertas variables constantes. En función del fenómeno que yo quiero mantener constante, va a ser las variables que voy a elegir. Y en general no hace falta que todas las variables se mantengan constantes, sino un conjunto de variables. Esos conjuntos de variables que yo voy a buscar que se mantengan constantes puede ser uno, dos o más números dimensionales. Por dar un ejemplo, si yo quiero tener un tipo de flujo en una cañería que sea del tipo laminar, ya vamos a ver más adelante qué es un flujo laminar. Si yo quiero conservar este tipo de flujo laminar de mi modelo que tenga el mismo cuando escale a un prototipo, no voy a mantener constante la relación de la longitud, del diámetro, de la velocidad y demás, sino que lo que voy a buscar mantener constante en este caso va a ser el número de Reynolds. Sin importar cómo varíen las distintas variables, con que el número de Reynolds se mantenga constante, voy a saber que voy a tener el mismo tipo de flujo tanto en el modelo como en el prototipo. Esto que vimos en un fluido que circula en una cañería se va a poder aplicar para agitación, para transferencia de calor y para un montón de otros fenómenos en los cuales queremos mantener constante este fenómeno, tanto en el modelo como en el prototipo.